Historias de terror volumen 5. Historias de enfermeras. Historia 1. Turno de noche en el pabellón 9. Capítulo 1. El silencio del cambio. Trabajar de noche como enfermera en un hospital público de ciudad es algo que no cualquiera puede soportar. El silencio, la soledad en los pasillos, los pacientes dormidos, los monitores pitando al azar. Todo eso te va construyendo una piel distinta, una que aguanta el miedo. Al menos eso creía yo. Soy Carla, enfermera desde hace 12 años. Me asignaron al Hospital General de San Miguel hace unos meses, y aunque ya había hecho muchos turnos nocturnos en otros hospitales, el pabellón 9 de este lugar tenía algo que me incomodaba desde el primer día. Era una sensación física, como si el aire en ese sector fuera más denso. Y no era solo yo, varios compañeros evitaban ese turno. Esa noche me tocó cubrir una baja, y tuve que hacer la ronda en el 9. 5 pacientes, todos en estado delicado, mayormente oncológicos. Al pasar por el pasillo, noté que una de las puertas estaba entreabierta. Era la habitación 915. Nadie debía estar allí, estaba cerrada desde hace semanas según el informe de planta. Me acerqué con cuidado y empujé la puerta. La habitación estaba a oscuras, pero se sentía un frío penetrante. Encendí la luz. La cama estaba vacía, pero las sábanas estaban revueltas, como si alguien se hubiese levantado hace poco. El monitor parpadeaba como si hubiera estado activo. Pensé que algún paciente confundido había entrado y salí sin cerrar. Pero al revisar la planilla, todos estaban en sus habitaciones. Decidí dejarlo pasar, hasta que volví a pasar una hora después y la puerta estaba abierta otra vez. Capítulo 2. Registro de sombras. Al día siguiente pedí ver las cámaras de seguridad del pasillo. El jefe de vigilancia accedió a regañadientes. Adelantamos el video hasta la hora en que vi la puerta abierta. Ahí estaba yo, asomándome, pero antes, a eso de las 2:11 de la mañana, algo se movió frente a la puerta. Era una figura. Oscura, delgada, caminando hacia la habitación 915. No se distinguía el rostro, pero la forma era humanoide. Lo extraño era que el sensor de movimiento del pasillo no se activó. Las luces nunca se encendieron. Eso era imposible. Seguro es un error del sistema, dijo el guardia, pero su cara no reflejaba convicción. Acordamos mantenerlo entre nosotros, aunque desde ese momento empecé a sentir que algo me observaba en cada ronda. Era como si la atmósfera en el pabellón se hubiera cargado de algo viejo y hostil. Capítulo 3. La paciente fantasma. 2 noches después, una paciente con demencia leve comenzó a gritar a las 3 de la mañana. Fui corriendo y la encontré sentada al borde de la cama, temblando. La mujer en la bata blanca, está ahí dentro, no me deja dormir, dice que yo tengo su cama. Intenté calmarla, pensando que eran delirios. Le di un ansiolítico leve y esperé a que se durmiera. Pero cuando salí de la habitación, escuché claramente el sonido de pasos descalzos sobre el suelo de linóleo, justo detrás de mí. Me giré en seco. Nadie. Caminé rápido hasta el control de enfermería y me encerré. Desde allí, a través del monitor de seguridad, vi algo que me dejó helada. La puerta de la habitación 915 volvió a abrirse sola. Lentamente. Como si alguien empujara desde adentro. Capítulo 4. Expediente cerrado. Busqué en los archivos del hospital sobre el 915. Lo que encontré me revolvió el estómago. Hace 3 años, una enfermera llamada Elvira falleció en esa habitación tras inyectarse una sobredosis de morfina. Había sido suspendida por negligencia tras la muerte de un paciente. Nadie hablaba de eso, pero algunos antiguos empleados decían que Elvira nunca se fue del hospital. Según los reportes, ella había pedido dormir una noche en el 915 para aclarar su cabeza. Al día siguiente, la encontraron muerta. Desde entonces, esa habitación había sido clausurada, hasta que, por error o descuido, alguien la dejó abierta. Esa noche decidí entrar y enfrentar lo que fuera que habitaba allí. Entré con una linterna, grabadora y una cruz pequeña que llevaba en el bolsillo. Me senté junto a la cama y pregunté en voz alta. «Elvira, ¿estás aquí?» Nada. Silencio. Pero al apagar la linterna para ahorrar batería, escuché una respiración. Justo a mi lado. No era la mía. Capítulo 5. La llamada final. Salí corriendo, asustada. No podía seguir trabajando allí. Pedí el cambio de unidad al día siguiente. El jefe de enfermería no se sorprendió. «Eres la tercera esta semana», me dijo. 2 semanas más tarde, recibí una llamada del hospital. La enfermera que tomó mi lugar, Laura,
Había sido hallada desmayada en la 915, murmurando cosas sin sentido. No recordaba cómo había llegado allí. Renunció esa misma noche. Desde entonces, evito hablar del tema. Pero a veces, cuando cierro los ojos, siento esa misma presencia. Una mujer con bata blanca, sin rostro, que busca su cama, su turno, su lugar en el hospital. Y algo me dice que nunca dejará de rondar los pasillos del pabellón 9. Historia 2, el cuarto de aislamiento. Capítulo 1, el nuevo turno. Me llamo Lucía Ortega, enfermera especializada en enfermedades infecciosas. En octubre del año pasado, fui asignada temporalmente a un hospital rural al norte del país, para cubrir una baja prolongada. El hospital de Santa Emilia era pequeño, antiguo, con techos altos y pasillos estrechos. Lo que más me llamó la atención al llegar fue un sector cerrado con cinta roja, el cuarto de aislamiento 3C. Nadie me dio una razón clara sobre por qué estaba sellado. La supervisora solo dijo que estaba fuera de servicio por mantenimiento estructural. Pero los pacientes hablaban de él con recelo. Uno me dijo al oído, allí se escucha llorar en las madrugadas. Pensé que se refería a otro paciente, pero su mirada decía otra cosa. Mi primer turno nocturno fue tranquilo hasta las 2:47 de la mañana. Justo cuando estaba revisando medicamentos en el depósito, escuché un golpe hueco y seco. Provenía del fondo del pasillo, justo frente a la habitación 3C. Apagué la linterna de cabeza y me asomé. Las luces parpadeaban sobre la puerta sellada. Y entonces lo escuché, un lamento. Lento, agudo, ahogado. Como el llanto de una mujer adulta intentando no ser oída. Me acerqué con el corazón desbocado. La puerta no tenía manija, solo cinta y una cerradura oxidada. Coloqué el oído contra la madera. Por favor, no me dejen aquí. Di un salto hacia atrás. Estaba segura de lo que escuché. Fui al control a verificar si había alguien programado para trabajar en ese sector. Nadie. Ni personal ni pacientes. Solo un viejo cuarto cerrado hace más de 5 años. Capítulo 2. La interna desaparecida. Al día siguiente, en la sala de descanso, comenté lo ocurrido con Marta, una auxiliar que llevaba muchos años allí. Se quedó pálida. «Tú no deberías haber escuchado eso», susurró. «Eso no fue una persona viva». Insistí. Finalmente me contó la historia de Teresa, una interna en prácticas que trabajó allí en 2018. Era joven, muy entregada, pero sensible. Le tocó atender a una paciente anónima que llegó sin identificación, con síntomas neurológicos y brotes violentos. Según los informes, no hablaba, solo murmuraba y a veces se autolesionaba. La metieron en el 13 por seguridad. Una noche, Teresa se ofreció para quedarse con ella. A la mañana siguiente, la encontraron sola, llorando, con marcas de uñas en los brazos y la mirada perdida. No podía hablar. Jamás se recuperó. Internada en un psiquiátrico desde entonces. Nadie sabe qué ocurrió allí dentro. La paciente desapareció sin dejar rastro. Desde ese día, el 13 quedó cerrado. Pero varios dicen haberla escuchado. Incluso haber visto su sombra por debajo de la puerta. Capítulo 3. El expediente sellado. No pude evitarlo. Mi instinto me llevó al archivo. Busqué todo lo relacionado con el 13. No había nada en el sistema digital. Solo papeles antiguos, informes incompletos. Encontré una carpeta sin clasificar, manchada, con el nombre paciente octubre de 43. Sin número de ingreso, sin fecha exacta. Solo una foto borrosa, una mujer de unos 30 años, pelo desordenado, ojos desorbitados. En el reverso, recurrente. Alta resistencia. Precaución. Más adelante, una hoja escrita a mano, no responde al diazepam ni a la risperidona. Ríe cuando se le pregunta su nombre. Habla en una lengua desconocida. En las madrugadas, se despierta gritando, «Yo soy la otra». El resto del expediente estaba quemado. Literalmente. Pedazos negros, bordes chamuscados. Como si alguien hubiera querido destruirlo. Esa noche, mientras pasaba por el pasillo en ronda, encontré una jeringa frente al 13. No era del hospital. Era vieja, de cristal, con restos secos. Y lo peor, dentro del cuarto, desde la rendija inferior, salía una luz tenue, como si hubiera una vela encendida. Capítulo 4. Apertura prohibida. No dormí en días. Pedí explicaciones. Nadie respondía. Así que decidí hacer algo irresponsable, abrir el 13 por mi cuenta. Una noche llevé herramientas,
rompí el sello con una navaja y forcé la cerradura. La puerta cedió con un crujido horrendo. El olor me golpeó primero, humedad, óxido, algo más, como carne vieja. Entré con la linterna encendida. La habitación era pequeña, paredes verdes desconchadas, cama metálica oxidada, correas de sujeción. En las paredes, dibujos hechos con uñas, círculos, cruces invertidas, ojos. En el suelo, una muñeca sin cabeza. Y en la esquina, marcas de arrastre. Como si alguien se hubiese aferrado al suelo, negándose a ser llevado. Me arrodillé y sentí algo bajo el colchón. Era un cuaderno. Cubierta de cuero. Dentro, dibujos perturbadores, frases repetidas una y otra vez. Ella no duerme. Ella no se va. Ella me habla desde el otro lado. Al dar vuelta la última hoja, vi algo que me paralizó. Era mi nombre. Lucía Ortega llegará. Ella también escuchará. Ella también abrirá. Salí corriendo. Cerré la puerta como pude. No dije nada. Pero el daño ya estaba hecho. Capítulo 5. Nunca estás sola. Los días siguientes fueron un infierno. Objetos cambiados de lugar. Luces que se encendían solas. Y sobre todo, susurros. Cada vez más cerca. Me llamaban por mi nombre. Algunas noches, la radio del puesto de control emitía voces sin que estuviera conectada. Me fui del hospital antes de terminar el contrato. Nadie me pidió explicaciones. Algunos entendieron. Marta me abrazó y me dijo, tú también la viste, ¿verdad? Solo asentí. Han pasado meses. Estoy en otro centro, en otra ciudad. Pero cada tanto, en las noches, aún escucho ese llanto. El mismo tono. El mismo dolor. Como si se hubiera venido conmigo. Como si el 13 ya no estuviera en Santa Emilia, sino dentro de mí. Historia 3. El niño del pabellón pediátrico. Capítulo 1. El paciente sin ficha. Mi nombre es Irene Ballesteros. Llevo 12 años como enfermera pediátrica y nunca imaginé que lo más perturbador que viviría no sería una emergencia médica, sino algo que no se puede medir, ni diagnosticar, ni explicar con ciencia. Todo ocurrió en el Hospital Infantil La Esperanza, donde fui trasladada temporalmente en enero para reforzar la atención nocturna en el área de oncología infantil. Mi primera semana fue normal, aunque extenuante. Las historias de los niños enfermos duelen en silencio. Una noche, cerca de las 3:15 de la mañana, pasaba frente a la habitación 217 cuando escuché risas. Pensé que algún pequeño estaba despierto viendo dibujos animados, pero al mirar por la ventanilla, la habitación estaba oscura. Entré con sigilo para no despertar a nadie. El niño de esa cama, Mateo, dormía profundamente, con el suero conectado. Me giré hacia el rincón y lo vi, un niño, de pie, cabeza gacha, pijama gris. No emitía sonido, pero su sombra era visible a la luz de la calle. Di un paso al frente y dije, ¿cómo te llamas, pequeño? No respondió. Cuando encendí la luz del techo, ya no estaba. Miré por todo el cuarto. Nada. Al día siguiente, pregunté por él, describiéndolo a la supervisora. No hay ningún niño con esas características. ¿Dices que estaba dentro de una habitación con otro paciente? Preguntó con preocupación. Buscamos en registros. No había nadie más ingresado esa noche. Nadie con pijama gris. Me sugirieron que estaba muy cansada. Tal vez lo estaba. Pero desde esa noche, todo empezó a cambiar. Capítulo 2. Juguetes fuera de lugar. Comencé a notar cosas extrañas. Un triciclo apareció en medio del pasillo sin que nadie supiera de dónde venía. Algunos juguetes se encendían solos. Las luces de los cuartos parpadeaban sin razón. Y, lo más inquietante, dibujos. En las paredes, hechos con crayones. Dibujos que no estaban allí al comienzo del turno. Siempre lo mismo, un niño de pie, solo, frente a una ventana negra. En uno, el niño sostenía algo. Al mirar de cerca, era una pequeña calavera. Mateo, el niño de la 217, me dijo algo que me heló la sangre. El niño triste dice que tú también vas a quedarte con él. ¿Cuál niño triste, Mateo? El que se sienta al borde de mi cama cuando tú te vas. No había forma de tranquilizarlo. Cada noche lloraba más. Pedí que cambiaran su habitación, pero en la nueva también lloraba, diciendo que él venía igual, porque conoce los pasillos por dentro. Consulté con otros enfermeros. Algunos me miraron con cautela, como si supieran más de lo que admitían. Capítulo 3. La historia enterrada. Fue Tomás, un camillero nocturno, quien finalmente habló.
Me pidió discreción. Ese niño, creo que lo llaman Rubén. Murió aquí, hace muchos años. Leucemia. Tenía 8 años. Dicen que su mamá lo abandonó cuando supo que no tenía cura. Pasaba el tiempo dibujando, sin visitas, esperando que ella volviera. Murió una madrugada. Solo. La historia coincidía con los dibujos, los horarios, el tipo de paciente. Busqué en los archivos del hospital, pero no había nada. Todo el ala donde ahora está oncología fue renovada después de un incendio parcial en 1998. Sin embargo, encontré una caja antigua en un armario del depósito, fotos, informes amarillentos, una hoja con dibujos infantiles. Rubén había existido. Esa noche llevé la hoja a la habitación 217. La dejé en la mesita. A los minutos, el televisor se encendió solo. Imagen en blanco y negro. Una interferencia. Y una voz distorsionada que decía: ¿No quiero estar solo? Capítulo 4. Presencia constante. Los fenómenos se intensificaron. Un peluche que dejé sobre una cama apareció colgado en el techo. Las alarmas de monitores se activaban sin motivo. Y Mateo, cada día más débil, comenzó a hablar dormido en una voz que no era la suya. Grabé una noche uno de esos episodios. Al reproducirlo, escuché dos voces superpuestas, la de Mateo y otra, más grave, repitiendo: ¿Juegas conmigo? ¿Juegas conmigo? ¿Juegas conmigo? No sabía qué hacer. Los médicos pensaban en una regresión psicológica. Pero yo sentía que algo lo estaba drenando. Consulté a una psicóloga del hospital. Me dijo que otros niños habían tenido experiencias similares a lo largo de los años, pero eran descartadas como procesos de duelo. Una noche, decidí quedarme en la habitación 217. Me senté en una silla, fingiendo dormir. A las 3:12 de la mañana, escuché los pasos. No había duda. Pasitos cortos, suaves, como de pies descalzos. No me moví. Sentí una presencia acercarse. Algo tocó mi cabello. Me levanté de golpe. Nadie. Pero en la sábana, había una pequeña huella. Capítulo 5. La despedida que nunca llegó. Había que hacer algo. Tomé la hoja de dibujos y el informe con el nombre completo de Rubén. Hablé con capellanes, incluso contacté con un grupo de acompañamiento espiritual. Propusimos una ceremonia pequeña. En el hospital nadie se opuso. Lo hicimos a las 3 de la mañana, con Mateo dormido, en el pasillo central de oncología. Leímos el nombre completo del niño, encendimos una vela, y coloqué los dibujos en una caja que enterramos en el jardín trasero del hospital. Esa noche, Mateo durmió tranquilo. No más susurros. No más pasos. Días después, antes de terminar mi contrato, me senté a escribir esta historia. En mi casillero encontré una hoja doblada. Era otro dibujo. El niño de siempre. Pero esta vez, estaba sonriendo, con una enfermera de la mano. Abajo, con letra infantil, decía: gracias por no dejarme solo. Me fui con lágrimas en los ojos. Porque a veces, lo que necesitan los espíritus no es un exorcismo, sino una despedida. Historia 4. El silencio del turno 0. Capítulo 1. La paciente sin pulso. Mi nombre es Carolina Vélez. Soy enfermera de cuidados intensivos desde hace 8 años. Durante una rotación nocturna en el Hospital Universitario de San Lucas, me tocó cubrir el turno 0, de 12 a 6 de la mañana. Es el más temido. El que nadie quiere. Donde todo parece moverse en otra frecuencia. Aquel enero, la sala 9 del área de cuidados críticos estaba desocupada desde hacía meses por remodelación. Sin embargo, el sistema de monitoreo cardíaco comenzó a emitir señales desde esa habitación. Una línea inestable. Unos bips suaves. Pensamos en un error técnico. Fui personalmente a revisar. La puerta estaba entreabierta. Al entrar, sentí una frialdad anormal. La cama estaba vacía. Pero el monitor cardíaco mostraba una frecuencia de 46 latidos por minuto. Me acerqué y lo desconecté. La pantalla titiló y luego quedó en negro. Pensé que era una falla más. Cerré la puerta y seguí mi ronda. A las 2:13 de la mañana, volvió a sonar. Frecuencia, 47. Presión arterial, 78/46. Saturación, 92%. Todo, en un paciente inexistente. Llamé a mantenimiento, pero al llegar, el monitor ya estaba apagado. El técnico me dijo: eso no está conectado a nada desde noviembre. Ni corriente tiene. Esa fue la primera noche que escuché el susurro, una voz leve, junto a mi oído:
No cierres la puerta. Capítulo 2. El informe perdido. Quise averiguar más sobre la historia de la sala 9. Busqué en registros de pacientes anteriores. Encontré una hoja incompleta, sin nombre, con fecha de ingreso, 3 de noviembre. Diagnóstico: paro cardíaco reanimado, trauma por intento autolítico. La evolución del paciente estaba interrumpida abruptamente. El último apunte decía: paciente se torna agresiva. Repite en voz baja: debo quedarme despierta. Presenta alucinaciones visuales. Afirma ver a una mujer sentada en el techo que no la deja dormir. El documento terminaba con una nota escrita a mano y con letras temblorosas: la habitación se enfría cuando ella entra. Hoy no cerraré los ojos. Mostré el informe a la jefa de turno. Me dijo que esa habitación fue cerrada porque el paciente falleció durante un apagón. Pero el cuerpo nunca apareció. Hubo una investigación, sin resultados. Desde entonces, la sala quedó cerrada. O eso decían. Capítulo 3. Despierta, despierta, despierta. Las noches siguientes se volvieron insoportables. A las 2 de la mañana, siempre a la misma hora, la pantalla se encendía. Las constantes vitales volvían. A veces, oía pasos detrás de mí. Un par de veces, vi movimiento dentro de la sala por las cámaras de seguridad. Una figura encorvada, sentada al borde de la cama. Grabé los registros. Pero al día siguiente, todo estaba borrado. Consulté con Víctor, un viejo enfermero que trabajó allí en los 90. Su cara se tornó gris al oír mi relato. Eso es lo que ella hacía, dijo. Despertaba a todos con sus gritos, hasta que una noche no gritó más. Decía que no debía dormir. Que ella vendría si lo hacía. ¿Ella quién? Pregunté. La mujer del techo. Decía que la vigilaba. Que la dejaba sin aire. A veces otros pacientes también decían verla, siempre justo antes de morir. Capítulo 4. El regreso. No aguanté más. Volví a la sala 9 con una cámara de visión nocturna y una grabadora. Me senté junto al monitor. Todo estaba en silencio, salvo un goteo constante. A las 2:06 de la mañana, el monitor se encendió solo. Ritmo cardíaco, 48. Luego 50. Respiración irregular. La puerta se cerró de golpe. La grabadora captó una voz femenina repitiendo: despierta, despierta, despierta. No la mires. No la mires. Sentí un peso sobre el pecho. Como si alguien invisible se sentara encima. Vi con el rabillo del ojo algo en el techo. No me atreví a mirar. Pero lo oía arrastrarse. Como uñas largas sobre baldosas. Corrí hacia la puerta. Estaba abierta. Pero al salir, una enfermera de día me miró extrañada. ¿Qué haces aquí? Son las 7 de la mañana. Yo no recordaba haberme dormido. Ni haber salido. Pero tenía marcas en los brazos. Como de dedos muy largos. Capítulo 5. Habitación sin salida. Desde entonces, tengo lagunas mentales. Pesadillas. A veces me despierto a las 2:13 de la mañana en casa, sentada en la cama, con el monitor cardíaco encendido en mi cabeza. Escucho voces en los audios de mi celular. Voces que no grabé. Una noche, una colega me llamó llorando. Vio una mujer trepando por la pared de la sala 9. Pidió el cambio de turno. Al día siguiente, renunció. La administración mandó sellar la habitación definitivamente. Pero el personal sabe que no sirve de nada. El turno 0 sigue recibiendo llamados fantasmas desde esa extensión. Y siempre, a la misma hora, alguien jura haber escuchado esa frase. No la mires. Historia 5. La camilla de las 4:44. Capítulo 1. La urgencia sin llamada. Soy Miriam Cifuentes, enfermera del área de emergencias del Hospital General Santa Clara. Hace 2 años, en el mes de julio, viví algo que me cuesta contar en voz alta. Pero los que trabajamos en turnos de noche sabemos que hay cosas que simplemente no encajan en los protocolos médicos. Cosas que desafían la lógica. Era una madrugada tranquila. Demasiado tranquila. Los monitores en silencio, los camilleros dormitando en la sala de descanso, y yo revisando historiales en el computador del puesto de control. A las 4:44 de la mañana exactamente, la puerta de urgencia se abrió sola. No con violencia, ni por viento. Simplemente se abrió. Un sonido agudo rompió el silencio. Era la alerta de llegada en la central digital: paciente ingresado por ambulancia 17. Pero no había ambulancia en la entrada. Ni rastro de llantas, ni luces, ni motor. Y sin embargo,
la camilla automática se activó y comenzó a avanzar por sí sola. Pensé que era una broma del personal técnico. Pero al acercarme, vi que no era ninguna camilla del hospital. Era más antigua. Oxidada. Las ruedas chirriaban con un ritmo inquietante. Sobre ella, una sábana blanca cubría completamente lo que parecía un cuerpo humano. Me quedé paralizada. Nadie más la vio. Las cámaras, revisadas después, solo mostraban la puerta abriéndose. Nada más. Capítulo 2. El registro fantasma. Llamé al jefe de turno. Insistí en que alguien había dejado una camilla con un paciente cubierto, pero cuando volvimos juntos, la camilla no estaba. Revisamos todos los pasillos. Nada. Y entonces lo vi, en el sistema electrónico de pacientes, un nuevo ingreso aparecía registrado. Nombre desconocido, hora de llegada, 4:44 de la mañana, diagnóstico, en observación. No había firmado nadie. El archivo estaba incompleto, pero con datos clínicos perfectamente normales. Presión, ritmo cardíaco, temperatura. Como si alguien lo hubiese evaluado. Lo más perturbador, el número de cama asignado era la 3 de la sala de triaje. Esa cama estaba vacía, hasta que no lo estuvo. Al llegar, la encontré ocupada. Una figura bajo las sábanas. La piel grisácea de un hombre mayor, con la boca abierta como en un grito congelado. Pero no respiraba. No respondía. Toqué su cuello, sin pulso. Apreté el botón de código azul. Cuando llegó el equipo médico, la cama estaba vacía otra vez. Nadie supo qué decirme. Me tomaron la temperatura. Pensaron que estaba descompensada por el estrés. Pero yo sé lo que vi. Capítulo 3. El hombre que viene por otros. Esa semana, todo cambió. Cada noche a las 4:44 de la mañana, un monitor se activaba solo. Siempre diferente. Y siempre, justo después, alguien en el hospital moría. No en urgencias necesariamente. A veces en piso, otras en cirugía. Pero siempre a esa hora. Consulté con Rosario, una enfermera antigua del hospital. Me pidió que no hablara mucho del tema. Pero en confianza me dijo. Antes de que tú llegaras, esa camilla aparecía cada tanto. Dicen que es de un accidente de hace más de 20 años. Un paciente que murió en la ambulancia, pero su cuerpo nunca fue reclamado. Alguien firmó la hoja de ingreso, pero nadie lo vio llegar. Desde entonces, vuelve. Y cuando vuelve, alguien más se va. Intenté convencerme de que eran coincidencias. Pero empecé a soñar con el hombre de la sábana. En mis sueños, me decía, ya tengo tu nombre. Nos vemos pronto. Capítulo 4. El intento de romper el ciclo. Decidí grabar todo el ala de emergencias durante las noches. Coloqué cámaras escondidas, activadas por movimiento. Llamé a una compañera de confianza para que me ayudara a vigilar. Esa noche, a las 4:43 de la mañana, todo estaba tranquilo. A las 4:44, la cámara enfocada a la entrada mostró la puerta abrirse. No había viento. No había personas. Y sin embargo, la camilla cruzó el umbral. Solo una silueta borrosa parecía empujarla. La grabación se distorsionó justo cuando llegó al centro del pasillo. Las luces parpadearon. Y se escuchó una frase grabada por el micrófono. Uno más, uno menos. La deuda sigue. En ese instante, una alarma sonó desde cuidados coronarios. Un paciente estable falleció súbitamente. Hora del deceso, 4:44 de la mañana. Esa noche colapsé. Lloré en el baño por media hora. El ciclo no podía romperse. Pero había algo que aún podía hacer, enfrentar la camilla. Capítulo 5. La última llamada. La noche siguiente estuve sola. A las 4:30, me senté en la entrada de urgencias con una linterna, una grabadora y la voluntad de no correr. A las 4:44, la puerta se abrió. Y allí venía. La camilla, chirriante. Sin nadie visible. Me puse frente a ella. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Grité. La sábana se levantó ligeramente. No había rostro. Solo oscuridad. Un vacío que absorbía la luz de la linterna. Una voz, sin boca, resonó. Fui olvidado. Yo llamo a otros. Hasta que alguien me recuerde. Entonces entendí, no quería matar. Quería ser reconocido. Reclamado. Humano otra vez. Revisé los archivos antiguos. Encontré un nombre, Adrián Páez, 63 años, fallecido en traslado. Caso cerrado por abandono. Sin familia. Hicimos una ceremonia pequeña.
Pusimos una placa con su nombre en la capilla del hospital. Y desde entonces, las camillas no se mueven solas. Pero yo aún me despierto a las 4:44. Porque a veces, aunque los muertos descansen, siguen llamando.